están? Bienvenidos hoy lunes 8 de julio, TV Perú Mundo. Empezamos la semana con lo que está sucediendo en Egipto. Los saluda Paola Pejovés y Farid Cajat. ¿Cómo está, Farid? La violencia continúa en Egipto con la muerte de estos seguidores de los hermanos musulmanes. Sí, es lo peor que podía pasar bajo estas circunstancias. No solo se dio un golpe de Estado contra un gobierno que había ganado una elección democrática, sino que sus líderes fueron apresados, sus medios de comunicación clausurados y ahora sus militantes asesinados en masa. Esto no augura nada nuevo para el futuro de Egipto. Claro, sobre todo cuando se conoce que ya para febrero del próximo año las elecciones ya han sido convocadas. Así que con esos antecedentes, ¿cómo van a participar en las elecciones? Bueno, se acusaba a Morsi de no haber hecho esfuerzos para crear un gobierno de consenso nacional, pues ahora quienes tienen esa tarea ante sí son los opositores de Morsi. Muy bien, nos vamos a Egipto. Los seguidores del presidente Mohamed Morsi acusaron al ejército de haber disparado por la espalda a sus compañeros. Algunos de los heridos calificaron los enfrentamientos como una masacre. Según las autoridades, han muerto más de 70 personas y cerca de 400 han resultado heridas. Egipto ha vuelto a vivir un baño de sangre. A las puertas del cuartel de la Guardia Republicana, la policía ha disparado contra cientos de personas que preparaban una masiva concentración en horas de la madrugada. Todavía no hay una cifra clara de los muertos, pero se estima que sobrepasa las 50 personas. El ejército de inmediato ha ofrecido una conferencia de prensa para justificar su accionar. Aseguró que grupos terroristas iniciaron la violencia y mataron a uno de sus soldados, además de dejar heridos a otros 40. La televisión estatal, por su parte, ha difundido imágenes de sujetos enmascarados y armados durante los enfrentamientos y también de los policías que quedaron internados por la gravedad de sus lesiones. Estaba de pie en medio tratando de calmar las cosas y alguien vino y me apuñaló con un pedazo de metal. Después me desmayé. Pero los hermanos musulmanes no se han quedado atrás y casi en simultáneo ofrecieron una conferencia de prensa en la que entregaron una cifra de muertos parecida a la del ejército. Además reportaron que entre sus partidarios hay más de 1000 heridos. Calificaron los hechos como una despiadada masacre a sangre fría y sin precedentes contra manifestantes que rezaban al amanecer ante el complejo militar donde está recluido el derrocado presidente Mohamed Morsi. Quiero reafirmar una vez más que la sangre derramada durante las manifestaciones pacíficas nos motivan a continuar con esta revolución. Y no vamos a dejar las calles hasta que regrese nuestro presidente legítimo, Mohamed Morsi. Los islamistas también han llamado a una gran intifada o levantamiento, mientras que el partido salafista Al-Nur, que apoyó el golpe, ha decidido ahora retirarse de todas las vías de negociación con el actual gobierno interino. La jornada sangrienta, que ha dejado más de 50 muertos, también ha preocupado al gran imán de la mezquita y Universidad de Al-Azhar, el centro religioso más importante de Egipto y del Islam suní. En un comunicado al país, Ahmed Al-Tayeb ha dicho que no saldrá de su domicilio hasta que termine el derramamiento de sangre que puede desencadenar una guerra civil. Muy bien, se han decidido que las elecciones legislativas se lleven a cabo a más tardar en 6 meses en Egipto, es decir, máximo hasta el mes de febrero, y luego se elegirá al sucesor de Mohamed Morsi. Luego, durante este tiempo se va a tener que modificar, son 2 puntos de la Constitución suspendida, ¿no? Sí, y hay una comisión que no queda claro cuál sería la representatividad de esa comisión, pero que debería hacer reformas o sugerir reformas a la Constitución. Pero por lo menos en esta ocasión, a diferencia de la anterior, habría elecciones generales con una Constitución, digamos, operando, cosa que no había ocurrido antes. Ahora, uno se empieza a preguntar, el escenario que había antes del golpe era el de enfrentamientos constantes en la calle, antes de elecciones para la Cámara Baja del Parlamento hacia octubre, si mal no recuerdo, que muy probablemente hubiera perdido por un amplio margen el partido de gobierno, el partido de los hermanos musulmanes. Y probablemente eso les hubiera dado un mensaje claro de lo erróneo que era su conducción del Estado. Y tal vez, es un escenario que nunca plausible, pero que ahora nunca sabremos si hubiera ocurrido, tal vez los hermanos musulmanes entonces, tras una sonora derrota electoral, hubieran hecho un gobierno de concertación que no hicieron desde un principio, aunque hicieron también algunos intentos. Ahora lo que vamos a tener es un enfrentamiento aún más agudo en las calles, probablemente, dado el nivel de violencia que hemos visto hoy,
para llevar a elecciones generales que van a ser aún más tarde que las que ya estaban convocadas. O sea, la pregunta que me hago es si esto no ha empeorado una situación que de por sí ya era bastante mala. ¿Qué puntos de la Constitución deben cambiarse y se ratificarían en un referéndum? No queda claro, no se ha dicho. Sin embargo, digamos, había la presunción de que la Constitución aprobada tenía, más que tener cosas que fueran claramente antidemocráticas, era más bien lo que no dejaba explícito, lo que preocupaba. Poderes aparentemente discrecionales del presidente, luego el rol del Islam o de la religión en general en la conducción de los asuntos públicos. Creo que esos son temas, digamos, controversiales en la Constitución actual. ¿Qué se sabe de Mohamed Morsi? Estaría preso en el lugar donde ocurrieron los hechos del día de hoy, ¿no? Donde se produjeron la mayoría de las muertes. Y ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de reconciliación puede haber cuando un partido que ganó todas las elecciones en las que participó desde la caída de Mubarak tiene a sus líderes presos, sus medios de comunicación cerrados y sus militantes víctimas de represión? Es posible que, como alega el gobierno, haya habido una provocación de individuos armados dentro de la multitud, pero el punto es que debieron graduar la respuesta de acuerdo a las circunstancias para tratar de generar el menor número de víctimas, y no parece eso lo que hicieron. ¿Qué candidato va a querer participar si se dan esas condiciones? Si al presidente le ocurre eso, digo yo. Bueno, por lo pronto no participarían, espero que eso cambie de acá a febrero, pero en inmediato no tendrían intención de participar los hermanos musulmanes, partido de 80 años de existencia que ha estado 60 en la oposición bajo dictadura militar, y probablemente incluso los islamistas de Al-Nur, que en este momento se han retirado de la coalición, del gobierno de coalición que quería formar el presidente interino. Bien, ahora nos vamos a Bolivia. Los seguidores del presidente Evo Morales volvieron a protagonizar una jornada de protestas anti-estadounidenses, mientras que en Brasil el diario O Globo denunció que el país fue base del espionaje norteamericano hasta el año 2002.